Voy a hablar de la descolonización en África y Asia. Entonces, pues fue un movimiento en el cual varias potencias como Francia y Gran Bretaña perdieron sus colonias en África y en Asia. Voy a tomar solo dos ejemplos de cada una. Se hizo la independencia primero porque hubo alza en los precios de los productos en cada nación y el préstamo de servicio militar, además de las varias restribuciones de tierras por parte de las naciones perdidas en las dos guerras. Además de varios movimientos como el panasiatismo, el panislanismo y el panafricanismo. También habían élites autóctonas, las cuales querían que eran educadas occidentalmente, están peleando por un ideal nacionalista. También porque ellos habían peleado por eso en las dos guerras. Corta ahí. Listo. Entonces, también la Guerra Fría afectó también un poco a la independencia de estas naciones, del desconocimiento. Primero, digamos, las políticas de Estados Unidos ayudaron a la descolonización manifestada en declaraciones teóricas y en las actitudes políticas que, aunque incurren en contradicciones prácticas, mantienen su posición tradicional desde su independencia, la de ayudar a los pueblos colonizados para obtener su independencia. Y el comunismo siempre apoyaba. Corta ahí. Y también los comunistas, con su ideología aceptada y seguida por diversos movimientos y partidos nacionalistas y revolucionarios de las colonias afroasiáticas, fue siempre decididamente anticolonialistas. El marxismo en este sentido actuó en favor de la descolonización en el plano de los partidos socialistas y comunistas de los países europeos colonialistas. Entonces, pues voy a hablar de 4 países: Vietnam, India, Ghana y Argelia. Entonces, primero voy a hablar de Vietnam. Entonces, primero, Vietnam fue ocupado por Japón en la Segunda Guerra Mundial en el Imperio japonés. Pero entonces, expulsando a la potencia occidental de Francia de ahí. Luego, cuando Japón hace su reinicio en 1945, quedó una vacante de poder, haciendo que el líder populista, el líder comunista Ho Chi Minh, llegara al poder con el Viet Minh, lo cual lo cual después quedaron restos de colonia francesa, la cual expulsaron en Hanoi. Y esta declaración de independencia fue aceptada por los franceses, pero ellos pedían acuerdos políticos y económicos, los cuales ellos no aceptaron, y hizo una guerra de 8 años, la cual supuso una derrota para Francia, los cuales después enviaron tropas para reconquistarlo, y supuso la derrota en 1954 en Dien Bien Phu. Después de eso, entonces después voy a hablar de India. Entonces, India apoyó a Gran Bretaña en las dos guerras, aportándole suministros y soldados, lo cual supuso una inflación de las materias. Y entonces aún así la nación está dividida entre dos.
entre dos partidos que se habían creado, que fueron la Liga Musulmana del Pana India y el Congreso Nacional Indio, el cual tenía al líder Gandhi, el cual había estudiado en Inglaterra, y entonces entendía a los indios y a los ingleses. Entonces luego Gandhi quería, pues se empezaron a hacer movimientos para la autogobernación, tales como, entonces él empezó a hacer revueltas y a boicotear el comercio británico, pero no violentamente, digamos como la extensión de pagar impuestos de 1930. Entonces se creó la Constitución en 1935, en el cual el Estado se dividió entre indios y musulmanes, lo cual no estaba bien para Gandhi. Pero luego en 1947 se hizo un acuerdo para que los ingleses se retiraran y Nehru asumirá el poder el 15 de agosto de 1947. Fue una de las revueltas pacíficas que tuvo pues el mundo. Luego entonces pasamos a África, en donde estaban dos países, estaban Argelia y Ghana. El primero en independizarse en África fue Ghana. Fue una de las revueltas pacíficas también, el cual se disminuyó el poder que tenían las autoridades por parte de Gran Bretaña. Y luego el descontento incrementó en 1940, cuando la policía disparó contra 4 personas que iban a a dar quejas pacíficamente al gobierno. Entonces Joseph Danquah funda United Gold Coast Convention, o la CCP. No, la CCP sí, pero esperemos que sí. Y entonces le pide a Kwame Nkrumah para que dirija este partido, el cual puso la constitución, una nueva constitución para que exigía el sufragio en 1954, pero se puso el Ejército de Liberación Nacional, el cual quería un estado federal y gobiernos regionales. En vez, el CCP quería un estado unido. Luego se volvió a crear otra constitución en 29 de abril de 1954, el cual estableció un gabinete que que se eligió ministros africanos, y la mayoría de sillas fueron ganadas por el CCP, entonces, lo cual hizo que se escogiera de primer ministro a Nkrumah. Entonces los ingleses, él publicó varias propuestas para que se independizaran en mayo de 1956, y las cuales fueron aceptadas por los ingleses, los cuales decidieron primero dar a votación si Legoland se unía al Gold Coast, que antes se llamaba así Ghana, y entonces al ver que sí se unieron, pues se creó la nación de Ghana. Luego entonces falta solo Argelia, la cual fue una revuelta fuerte. Entonces pues hubo algo llamado el Frente de Liberación Nacional, el cual iba en contra del gobierno británico o imperialista, que atacaba la administración, que fue el primero atacó a la administración el 1 de noviembre de 1954. Y en agosto de 1953
se reproduce en Constantina, lo cual generó una represión francesa. Pero entonces existió un apoyo franco-inglés para atacar a Sané, que era el principal apoyo en el canal del Suez, que era el principal apoyo de la FLN. Pero esto fracasó, lo cual alentó más hacia la independencia. Pero luego se independizaron Marruecos y Túnez, lo cual hizo que se entrara todo el poder contra Argelia por parte de Francia. Entonces se generó la batalla de Argel de 1956 a 1957. La FLN atacaba a los civiles y ellos recrudecían atacando con paracaidistas. En 1958 hubo disturbios franceses por ataque a oficiales, a oficinas del gobierno, y lo cual pidió el regreso como primer ministro de Charles de Gaulle, el cual hizo reformas económicas y en 1959 hizo una autodeterminación del pueblo argelino. Pero esto generó más revueltas en 1960 y en 1961 el golpe de estado. Y fracasaron las negociaciones iniciadas y fracasó. Luego se iniciaron negociaciones en mayo de 1961 y finalmente se firmó el acuerdo de Evian el 18 de marzo de 1962, lo cual se refrendó un sufragio universal. Entonces, esas son las cosas como se